Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Oscar González y esta clase es sobre vida cotidiana, la crítica de la vida cotidiana dentro del pensamiento de Enrique Pillon Rivière. La vida cotidiana es un tema interesante dentro de la psicología social y además es un tema bastante caro para el propio pensamiento de Pillon porque él era alguien que estaba muy interesado en esto de el análisis de la vida cotidiana. No fue Pillon, por supuesto, el único autor que ha trabajado este tema, pero él lo ha trabajado y lo ha trabajado bien. ¿Y por qué estaba interesado él y está interesada la psicología social? Bueno, ustedes saben que la psicología social se define como social, histórica y concreta. Social porque entiende al sujeto humano, al hombre, decía Pillon, lo entiende en situación. ¿Y qué quiere decir en situación? Colocado en un cierto momento, en un cierto lugar, en un cierto mundo, en una cierta sociedad, cultura, clase social, etc. O sea que él entendía al sujeto humano no como alguien aislado, sino como alguien íntimamente conectado en relación, en interrelación con ese afuera, un afuera que no es que simplemente estaba ahí, sino que existe, tiene sus leyes, tiene sus procesos y además nos constituye a nosotros como sujetos mediante los procesos de aprendizaje, internalización, etc. Entonces, esta idea de la psicología social, el hombre en sociedad, pero también histórica, porque las sociedades cambian. No es lo mismo la Argentina de hoy que la Argentina de hace 50 años atrás. Mejor o peor, otra discusión, pero no es la misma. Y además concreta, ¿por qué? Porque tampoco se puede hablar de el argentino en abstracto, como a veces algunos se preguntan, ¿y cómo somos los argentinos? Como si fuéramos todos iguales o como si se pudiera sacar un promedio. Las sociedades son heterogéneas, hay distintos sectores, grupos, distintas clases sociales, distintos ámbitos de pertenencia, culturas, tradiciones, religión, ideología, etc. Y por lo tanto entre nosotros va a haber claramente muchísimas diferencias. Entonces, psicología social, sí, histórica y además concreta. ¿Qué en concreto quién vamos a analizar, con quién vamos a trabajar dentro de esta cultura social en un momento histórico determinado? ¿Qué se entiende por vida cotidiana? Bueno, literal, es la vida de todos los días, o sea, es cómo, dónde, de qué manera transcurre la vida de los sujetos. ¿Sería eso que algunos llaman el primer metro cuadrado de la experiencia, aquello que a mí me rodea, o el ambiente que decía Kurt Lewin, o el otro que decía George Mead? O sea, ¿cuál es la vida de cada quien? ¿Dónde transcurre? ¿Cómo transcurre? ¿Qué hechos, qué eventos, qué acontecimientos, qué sucesos se dan? ¿Qué es lo importante, qué no es lo importante? ¿Cuáles son esos entramados vinculares sociales? ¿Cuáles son las ideas que circulan? ¿Cuáles son las prácticas, las tradiciones? ¿Cuáles son los procesos de cambio? ¿Cómo y de qué manera se satisfacen o no se satisfacen socialmente las necesidades de cada quien? Si no se satisfacen, ¿por qué no? ¿Qué pasa con la frustración? ¿Qué efecto tiene? ¿Es puntual o es masiva? ¿Qué tipo de proyecto puede tener cada quien dentro del cuerpo social? ¿Pueden tener todos el mismo? ¿Todos tienen las mismas posibilidades? Esto es lo que trata de analizar, esto es lo que trata de trabajar la vida cotidiana. O sea, lo que en terapia ocupacional se llama
las actividades de la vida diaria o la organización de la vida diaria. Este concepto de vida cotidiana en Pichon está muy ligado con el concepto de ámbitos. No sé si tienen el concepto de ámbito. Ámbito es una zona, un lugar, un territorio. Y Pichon va a decir que la conducta humana se despliega en 4 ámbitos y que por lo tanto esos 4 ámbitos son 4 ámbitos de estudio de la psicología social como disciplina. Esos 4 ámbitos están interconectados entre sí, pero además la idea es que cada ámbito está como englobado por el ámbito siguiente. Entonces el segundo engloba al primero, el tercero al segundo y el primero, y el cuarto a los otros 3. Esos ámbitos de la conducta, esos ámbitos de estudio son el individual, el grupal, el institucional y el comunitario. Y hay distintos conceptos, distintos sectores de la teoría que sirven para pensar en cada uno de esos ámbitos. En lo que hace al ámbito individual, estamos en el terreno de la mente humana, de lo intrapsíquico, como lo quieran llamar, el mundo interno, el aparato psíquico, la personalidad, o sea, la estructura y funcionamiento de la mente humana, de eso que es interior a nosotros. Acá Pichon toma sobre todo los conceptos del psicoanálisis. De Freud, aparato psíquico, primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, segunda tópica, yo, ello, superyo, el problema de los deseos, de las defensas, los conflictos, los trastornos, los síntomas, los proyectos, la función del yo, los ideales, la culpa, etc. Freud, también Melanie Klein, su teoría de las posiciones. Pichon era mucho más kleiniano que freudiano, los aportes de Winnicott sobre función materna, sobre todo, y de muchos otros autores que han trabajado muy bien ciertos aspectos de esta vida mental, de esta vida interior, de lo intrasubjetivo. Pero hay un segundo ámbito porque nosotros no estamos aislados, no somos Robinson Crusoe, y ese segundo ámbito, a decir Pichon, es el ámbito grupal, o sea, el ámbito de los vínculos interindividuales, de los vínculos cara a cara. Y acá hay que pensar en los grupos, hay que pensar en la familia, hay que pensar en los amigos, en el vecindario, o sea, todos aquellos con los cuales nosotros tenemos una interacción cara a cara y que sean significativos para nosotros, por supuesto, ¿no? Acá es donde la psicología social ha hecho aportes muy importantes, porque Pichon ha sido uno de los autores más importantes que trabajaron la cuestión del grupo pequeño. Y acá hay una cantidad de conceptos, el grupo y sus definiciones, comunicación, interacción, roles, el esquema de los vectores del cono para analizar la operatividad, tarea, pretarea, obstáculos, ansiedades, y la técnica de grupo operativo, que es una forma particular de trabajar con grupos, que es, por supuesto, el invento pichoniano. Entonces, con respecto al ámbito grupal, siempre estamos en grupos, somos productos de un grupo, la familia en principio, y siempre vamos a estar en relación con otros. Pero así como nosotros no estamos aislados del mundo, sino que estamos en conexión con otros, los grupos tampoco andan flotando en el espacio, sino que los grupos, su enorme mayoría, suelen estar dentro de instituciones. Y las instituciones tienen una estructura propia, una lógica propia de funcionamiento, ciertas leyes que les son interiores, y la institución contiene, alberga, determina en buena medida a los grupos, y estos a su vez lo hacen con los sujetos, o sea, con cada uno de nosotros. Pichon-Rivière no produjo teoría sobre el ámbito institucional.
sí tuvo una práctica institucional muy importante, porque él fue un fundador de instituciones. Empezó allá en el año 42, 43, fundando la Asociación Psicoanalítica Argentina con 3 más, fueron 4 los fundadores. En 1954 funda la Escuela de Psiquiatría Social, dirigida a médicos psiquiatras para darles la formación social que no tenían, y a partir del 62, cuando egresan los primeros psicólogos acá en el país, la abre también a los psicólogos. En los años 60, aparte de esa escuela, él funda el IADES, Instituto Argentino de Estudios Sociales, que era más bien un centro de investigación donde trabajaba con psicólogos, sociólogos, gente interesada en estos temas. Y finalmente, en el 67, funda la primera escuela privada de psicología social, abierta a la comunidad, a cualquiera, no se pide título, no se pide nada, que fue el molde, la matriz de donde derivaron después todas las escuelas de psicología social existentes en la Argentina. Entonces, él produjo instituciones, no produjo teoría sobre las instituciones, salvo un texto que él tiene, Estructura de una escuela destinada a la formación de psicólogos sociales, pero donde habla más bien de la estructura interna de la escuela y no teoriza el hecho institucional como tal. Pero sí, 2 discípulos de él, discípulos muy directos y muy dilectos de él, Fernando Ulloa y José Blecher, fueron las 2 grandes figuras del pensamiento institucional acá en la Argentina, acá entre nosotros. Después de ahí han venido otros, pero Ulloa y Blecher han sido claramente los 2 pioneros y 2 de los autores más importantes. Y después tenemos el ámbito comunitario o social, el ámbito que engloba instituciones, grupos, personas. Y acá es donde Pillon hace un aporte importante, interesante, que es precisamente esto que él llama la crítica de la vida cotidiana. En su formulación inicial, él iba a dividir a la vida cotidiana en 3 sectores, que eran familia, trabajo, tiempo libre. Esto pensando, por supuesto, en los adultos, en el caso de los chicos sería familia, escuela, tiempo libre. Y planteaba una división, un reparto del tiempo, del día, más o menos en tercios. Tanto tiempo para trabajar, tanto para la familia, tanto para el tiempo libre, que podía incluir, por supuesto, el dormir. Y además pensaba en una organización familiar que era la de, que se correspondía con una organización laboral, que era la de trabajar de lunes a viernes, de 8 a 9 a 5 o 6 de la tarde, fin de semana libre. Claro, todo eso existía, estaba bien en los 60, 70. Eso después cambió, ya hoy es difícil sostener esa diferenciación como canónica. ¿Por qué? Porque tenemos de un lado gente que trabaja mucho más de 8 horas porque tiene 2 trabajos o porque el trabajo le exige mucho más, y del otro lado tenemos mucha gente que no trabaja. Y no me refiero solo a lo que vos siempre jubilados, que no se jubila, deja de trabajar en general. Me refiero también y sobre todo a cambios sociales producidos a consecuencia de cambios económicos y políticos en la Argentina, que hacen que hoy tengamos una fácil, un 50% de la población económicamente activa, o sea, entre 18 y 60 años, que o no trabajan o son trabajadores temporarios, las changas, y que tengamos una alta desocupación entre los más jóvenes, o sea, entre 18 y 25 años, todo lo que se llama la masa de los ni estudian ni trabajan, que hacen nada. ¿Así? O qué sé yo, trabajan cuando pueden, como pueden, o no, o
¿Se entiende? Entonces es una estructura social que es muy distinta hoy a la que era 60 años atrás cuando Pillon planteaba esto. Entonces, él va a hablar de la crítica de la vida cotidiana, más o menos definir lo que es la vida cotidiana y qué es la crítica. ¿Qué quiere decir crítica? ¿Criticar es levantar el dedo y decir que esto está mal? No, sí, se puede marcar, por supuesto, pero la idea no es esa. En ciencia se hace una diferenciación entre descripción y análisis. Describir es decir que es algo como es algo, qué características tiene, qué procesos se pueden dar ahí, qué relación puede tener eso con otras cosas que podemos estudiar. Se describe como, no sé, los primeros físicos, los antiguos griegos, describían el movimiento de los cuerpos, la caída de los cuerpos, la aceleración, el plano inclinado, el péndulo. Pero la ciencia no se acaba ahí, no se acaba en describir, agrupar y clasificar. Por ejemplo, los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Eso es describir y clasificar. La ciencia apunta además a otra cosa que es a analizar, a explicar los movimientos internos dentro de eso que estamos estudiando, sus procesos, sus leyes, sus cambios, sus transformaciones, porque la ciencia se pregunta por el por qué, no solo por el qué y cómo, eso también, pero si nos quedamos ahí no avanzamos mucho. Empezamos por ahí porque es lo que tenemos, por supuesto. Pero en ciencia hay que ir más allá, hay que salir de la apariencia y llegar a la esencia de los fenómenos, dicho esto en términos filosóficos bastante clásicos, más allá de que hay gente, corriente de pensamiento que dicen que la verdad no existe y todo lo demás, pero bueno, eso ya son discusiones filosóficas, epistemológicas. Desde Pillon, desde Freud, pensamos que sí, que la esencia existe, que se puede entender lo que está por debajo, que la realidad se puede conocer y que por lo tanto también se puede cambiar o se puede modificar. Entonces, el análisis significa entender algo y entender por qué ese algo. Y significa caracterizarlo de alguna manera, por lo tanto interpretarlo, por lo tanto adjudicarle algún valor o algún sentido. Pongamos un ejemplo. Desde el punto de vista descriptivo, no cabe ninguna duda, a nadie le cabe ninguna duda, que Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Esto es así. No llegó el 6 de junio ni llegó en el 1580. Llegó acá el 12 de octubre de 1492. ¿Sí? Y ya sabemos la historieta que iba para las Indias, tropezó con América, etcétera, etcétera. Eso es un hecho, eso es incontestable, eso es absolutamente descriptivo. Salió con 3 carabelas, la Santa María, la Pinta de la Niña, el puerto de Palos, era genovés, bla, 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 mandado por los reyes de España, Isabel la Católica, etcétera. Ahora, después hay que caracterizar eso. ¿Qué quiere decir caracterizar? Bueno, hay que darle un nombre. ¿Qué fue eso? Entonces, durante muchísimos años, un par de, varios siglos, se habló acá y se siguió hablando del descubrimiento de América. Ahora, ¿Colón descubrió América? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque ya estaba descubierta, porque acá había decenas de millones de habitantes en América. Y porque además los europeos ya habían llegado, los vikingos habían entrado, y de Asia, desde Rusia hasta Alaska, hay un canal bastante estrecho, y por ahí también hubo inmigración. Por lo tanto, Colón no descubrió América, los europeos se enteraron que nosotros existíamos, que no es lo mismo. Otra cosa, por supuesto, distinto es hablar de la conquista de América.
¿Fue conquistada América? Sí, fue conquistada, sin ninguna duda. Algunos hablan del encuentro entre culturas. Fue el encuentro de una Escaña con una bicicleta en una esquina. ¿Se entiende, no? La diferencia de poderío entre uno y otro hizo que todo esto terminara siendo colonia. Entonces, la llegada de Colón a América se puede entender de muy distintas maneras. Una cosa es escribir, otra cosa es analizar. Analizar es preguntarse qué es esto que fue. ¿Sí? Y podría dar, por supuesto, más ejemplos. Este tema a Pillon le interesaba mucho, tal es así que uno de sus libros está dedicado al tema de la crítica de la vida cotidiana, y ese libro, un libro pequeño, se llama Psicología de la vida cotidiana. Y como los otros libros de Pillon, no es un libro, porque un libro se entiende introducción, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final, cierre, conclusión. Y Pillon, sus libros no fueron libros, fueron recopilaciones de artículos sobre un cierto tema. El proceso grupal, sobre grupos, psiquiatría, una nueva problemática, sobre cuestiones de psicopatología y clínica, el proceso creador, sobre temas artísticos, y la psicología de la vida cotidiana es un texto donde él reúne una cantidad de artículos que había publicado entre el 63 y el 66, por ahí, en el diario El Mundo y en una revista que se llamaba Panorama, donde hacía análisis psicológicos sociales acerca de los temas que eran candentes en ese momento. Hay diversos temas en el libro que son los temas que obviamente le podían preocupar a un psicólogo social en los años 60 en la Argentina. Es decir, el fútbol, cosa que a él le gustaba mucho y sigue siendo un tema, la moda, puede ser otro tema, el rumor, y esto del rumor tenía que ver con algo muy concreto, porque estamos hablando del gobierno del doctor Ilia, que había asumido con el peronismo proscripto y el 25% de los votos, y que fue depuesto en, creo que mayo del 66, junio, por el golpe de Estado de Onganía, la morsa, como le dijo Landru. Y claro, el golpe de Estado no es un cuartelazo que un día se levanta un general y dice, quiero ser presidente. Un golpe de Estado se prepara. Hay coaliciones, hay conspiraciones, hay acuerdos, hay peleas. Y ahí está también, por supuesto, la creación del clima. Y los rumores tenían que ver con, desde la prensa sobre todo, recuerden que ya en aquella época no había internet, sobre todo desde la prensa escrita, televisión, radio, una campaña de desprestigio constante, sistemática, de crítica malvada contra un gobierno que era débil, es cierto, pero era un gobierno con el cual crecíamos al 8-9% anual, casi nada. Y toda esa campaña de desprestigio eran rumores. Por ejemplo, a Ilia le decían la tortuga, lo dibujaban como tortuga, ¿sí? Lo iban esmerilando, lo iban desgastando de a poco e iban creando el clima para que la gente dijera, no, la verdad, así no podemos seguir. Del 73 al 76, sobre todo desde el 74, cuando muere Perón, hasta el 76, también hubo campañas destinadas a preparar mentalmente a la gente para un golpe al cual terminaba planteándoselo como inevitable, digamos, como era algo que es imposible no hacer otra cosa. Entonces, ahí la cuestión del rumor que él también analiza y lo analiza bien. Ese libro tiene un primer capítulo que es sumamente interesante, que es además el capítulo más largo del libro, porque los otros capítulos son bastante cortitos, porque son artículos periodísticos. Ese primer capítulo del libro, el primer artículo,
se llama Inundados las reacciones psicológicas ante el desastre. Y en ese texto él analiza las reacciones de la gente que sufre inundaciones en el litoral, básicamente. O sea, el desastre en este caso sería la inundación. Un desastre es una situación traumática. Por lo tanto, él habla ahí, analiza ahí las reacciones ante las situaciones traumáticas, donde va a hablar del acostumbramiento, de la negación, de un tipo particular de angustia muy intensa, muy masiva, muy primitiva que los paraliza. Ahora, el único desastre no es la inundación, uno puede pensar en muchos otros desastres que hemos tenido y que por lo que se ve seguimos teniendo. Cuando hablamos de desastres, de situaciones traumáticas, tenemos que diferenciar mínimamente dos grupos. Aquellos que son desastres, hechos traumáticos de una vez, y aquellos que son a repetición o crónicos. La voladura de la AMIA fue una vez, la Embajada de Israel fue una vez, una violación es una vez, qué sé yo, X. Son cosas que pasan un día, que generan un impacto muy grande, por supuesto, pero que se acaban ahí, después el tiempo transcurre. Después tenemos aquellos hechos que son a repetición, donde la traumatización es todos los días. Por ejemplo, piensen hoy en Ucrania. Es una guerra que lleva 4 meses, donde hay ataques, bombardeos, cañoneos, muertos, heridos, donde están estancados. ¿Cuánto puede durar esa guerra? Y tal como viene, no se sabe. Duró 4 meses hasta ahora, pueden ser 4 meses más, pueden ser 4 años, no sabemos. Ahí hay un empate. Se vieron, avanzan acá, toman este pueblo, lo dejan, están ahí bastante estancados. No fue la victoria rápida que había dicho Putin al principio, así que ahora. Y los ucranianos están en guerra. Está bien, no toda Ucrania está en guerra porque es en el este, pero los soldados van de todos lados. Por lo tanto, los heridos y los muertos también son de todos lados. ¿Se entiende? Y entonces toda la vida cotidiana de los pobres ucranianos se ha visto alterada y de una manera crónica. Es un país en guerra y no sabes cuándo va a terminar. Con lo cual, puede ser, no sé, la guerra entre Irak e Irán en los 80, 90 duró 8 años. Claro, acá no nos enteramos porque es demasiado lejos, ¿no? Pero 8 años en guerra estuvieron, ejército contra ejército. Esas son situaciones donde el trauma se vuelve crónico. Piensen en un abuso sexual intrafamiliar con chicos, donde no es que es un abuso a repetición, los abusan todos los días, situaciones de violencia, de golpes, donde entonces la situación de desastre se hace crónica. Si uno mira el índice del libro, uno entiende cuáles serán las preocupaciones de los psicólogos sociales en los años 60, en la Argentina de los años 60. Ahora, si uno se para hoy en el 2022, tiene que decir que si hoy hubiera que escribir un libro así, el índice sería otro. La situación de los desastres se mantendría. ¿Por qué? Porque situaciones de catástrofe y de trauma sigue habiendo. Menciono 2, nada más. Una que es mundial y otra que también es mundial, pero nosotros en esto somos unos exagerados totales. La pandemia. Nadie esperaba la pandemia. Cuando empezó la pandemia todos pensamos que duraba 15 días. ¿Se acuerdan la gente que salía a cantar al balcón y que aplaudían a los médicos y a las enfermeras? Bueno, eso no fue así. La pandemia duró mínimo 2 años, estamos en el tercer año, estamos mejor porque obviamente la vacuna nos ha ayudado muchísimo,
Pero es una situación que duró muchísimo tiempo y ha sido una situación de emergencia, de catástrofe social, social, económica, psicológica. Piensen en el primer año, sobre todo en el primer año, aunque en el segundo también hubo. Bueno, encierro, trabajo desde la casa, los chicos en la casa, cursando desde la casa. Muy bien. ¿De qué casa estamos hablando? ¿En qué casa se ha encerrado la gente? Porque hay casas y casas. Una cosa es tener una casa con un jardín, fondo, donde igual tenías aire libre, podía salir el perro y todo eso. Una casa con patio y terraza, donde también tenés aire libre. Otra cosa es un departamento, que por ahí tiene un balcón, pero los balcones suelen ser balconcitos. Algunos ni siquiera tienen balcón. Y entonces vos encerraste a, ponele, 4 personas, padres con 2 hijos chicos, en 3 ambientes de 70, 80 metros cuadrados. Todo eso tuvo consecuencias, claramente. Eh, el tema de la tecnología. Sí, por supuesto, gracias a Dios tenemos Internet, el Zoom, el Meet, qué sé yo, todas estas cosas. Si no, el sistema educativo colapsaba, simplemente colapsaba. Ahora, ¿todo el mundo tiene en una casa 4 pantallas? No. Y hay casas donde no tienen ni una. Y hay chicos que no pudieron hacer el aislamiento porque simplemente no tienen casa, porque son 8 en una pieza. ¿Se entiende? Entonces, una situación de catástrofe, una situación de desastre, traumática, pero que ha pegado de maneras diferentes en los diferentes sectores sociales. Esto es así de claro. El otro tema que podemos colocar como desastre es la cuestión de la inflación. Es cierto que hoy, a consecuencia de la pandemia, de toda la guita que imprimieron los estados y de la guerra, la inflación hoy es un fenómeno mundial. Países como Inglaterra, que tenían 2% de inflación, tuvieron el 8, el 10, España, Estados Unidos. En nosotros esto es, por supuesto, el, el desmadre. Entonces, el desmadre, porque acá estamos con una inflación, para este año dicen del 60%, y tanto la inundación como el virus, como la inflación, yo creo que afectan en un punto particular de nuestra subjetividad, que es el punto de la autoconservación. ¿Se acuerdan Freud, pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación? Bueno, porque una inundación, una guerra, una pandemia, ponen en riesgo la propia vida, eso está claro. Pero inflación, sumen la inflación, todo su cohorte, inflación, desocupación, pobreza, eso también pone en riesgo la autoconservación. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que, vaya uno a saber por qué, por supuesto, la inflación en alimentos es mucho mayor que la inflación general. Si para este año esperan un 65-70% de inflación, la inflación en alimentos ya pinta para el 115-120. Anteayer creo que cenaron el presidente, el ministro de Economía y el dueño de Arcor, Pagani, y mientras estaban cenando, Arcor mandaba listas nuevas con el 10% de aumento, ¿sí? En un día el 10%. Y no es que hacía mucho que no subían, claramente, ¿no? Entonces, estas son cosas que pegan muy de lleno. Y acá hay que ver la relación entre el estímulo y quien lo recibe. Pensemos en el COVID, ¿no? Es un virus que entra en el organismo y que busca el pulmón. Y te va a hacer más daño o menos daño de acuerdo al estado del pulmón y del organismo. Gente mayor, gente con enfermedades preexistentes, gente con problemas ya pulmonares previos y están mucho más débiles por más que tengan vacunas. Por eso hay gente que se sigue muriendo. No son los
de antes, por supuesto, las cifras bajaron mucho, pero ahí hay una batalla, digamos, entre el invasor y el organismo invadido, y de acuerdo a la fuerza que tenga ese organismo, podrá pelear o no. Con respecto a la inflación y la inflación en alimentos, obviamente también el que menos tiene lo va a sufrir más, pero además el que menos tiene gasta la mayor parte de sus ingresos en comida. Esto es así. Con lo cual golpea muchísimo más a los de abajo. En la Argentina hay 40% de pobres y más del 50% de los chicos son pobres. Pero hay también un 50% de desocupación. Si nos vamos a los años 70, antes del golpe, en la Argentina había 8% de pobres. O sea que en 50 años multiplicamos por 5 la pobreza. ¿Se entiende? Entonces estos temas, desocupación, inflación, pobreza, no son los mismos de los años 60. ¿Estaban mejor? Estaban mejor, sí, claramente estaban mejor. O sea, en estos 50, 60 años hemos empeorado. Claramente, como país, como sociedad, hemos empeorado. Entonces nos vemos hoy con cuestiones que hace 50, 60 años, cuando Pillon escribía su libro, no estaban, no existían o no tenían las dimensiones que tienen ahora. No se puede hablar de la vida cotidiana hoy en la Argentina. Yo hablo acá desde el Gran Buenos Aires, así que hablo del área metropolitana. Otra cosa, por supuesto, es en el campo, en los pueblitos, en el Chaco. Pero hoy no se puede hablar de la vida cotidiana acá, en el AMBA, si uno no menciona 3 o 4 cosas que son básicas y que están totalmente en el candelero. Algunas ya las dije: desocupación, subocupación, falta de trabajo para los chicos, falta de proyecto. Y ligado con eso y como consecuencia de eso y de otras cosas, tenemos el problema de la llamada inseguridad, del delito. El problema de la violencia general en la sociedad, bullying, acoso, todo eso. El problema de la droga. No es que no había droga en los años 60, algo había, pero muy poco, muy poquito. Hoy es un tema serio y grave el problema de las adicciones en la Argentina y en particular de las adicciones a las drogas ilegales o drogas duras como cocaína, paco, etc. Siempre hubo acá alcoholismo, siempre hubo acá tabaquismo, por supuesto, pero lo que estamos viendo hoy, porque va creciendo, además va creciendo y va bajando la edad de inicio en estas cuestiones. Y todo esto que estoy diciendo, violencia, delito, robo, drogas, todo esto son cuestiones que están muy entretejidas entre sí. Hay muchos chicos que salen drogados a robar, o que salen a robar para conseguir drogas. Hay muchas chicas que se prostituyen porque no tienen otra cosa mejor que hacer de sus vidas, porque no tienen proyecto, no tienen lugar social. Algunas se drogan para poder prostituirse y después se prostituyen para volver a conseguir drogas, con lo cual tenemos todo un combo realmente complicado. Otra cosa que está hoy y que no estaba, por supuesto, en los años 60, es esto que ya mencioné de las nuevas tecnologías, la computación, la informática, las redes sociales, que son buenas o malas de acuerdo a cómo se las use. En sí mismas son, por supuesto, una gran cosa. Les dije hace un rato, pueden bajar Psicología de la Vida Cotidiana, todos los textos de Pillon, se los pueden bajar de internet. Listo, no tenés que ver si en tal librería lo tienen, en tal otro, qué sé yo. Entras y te lo bajas, es una gran cosa. Después hay, por supuesto, usos y abusos. Hay adicciones
a Internet, a las pantallas, claramente las hay. Por lo tanto, hay síndromes de abstinencia cuando se ven privados de. Hay un uso negativo de estas cuestiones, qué sé yo, no sé, estos locos como el pibe este de 18 años que entró en Estados Unidos, en Texas, y mató a 19 chicos, 2 maestros, se estuvo asesorando en Internet. Entonces así, se intoxicó con toda la porquería que puede circular por Internet, teorías racistas, del supremacismo blanco, la idea de la gran sustitución, del gran reemplazo, como una especie de complot de latinos, negros, sobre todo latinos y negros, seres inferiores, por supuesto, como corresponde, que complotan para ir a Estados Unidos, convertirse en mayoría y aplastar a la población blanca. Una posición completamente racista, completamente fascista, completamente paranoica, psicótica, ¿no? Desde ya. En este pibe se le juntaron esas cosas y agarró un arma que allá la compras en la esquina. Y entonces sale Biden a decir, tenemos que terminar con el comercio de las armas. Sí, dale, terminalo. Sos el presidente de la primera potencia del mundo, ¿viste? No hagas una arenga, decir esto, esto y esto, y peleate con quien te tengas que pelear. Entonces, estas cuestiones están muy entrelazadas. El odio, por ejemplo, a nivel de las redes funciona. Los haters, con H al principio, H-A-T-E-R-S, literalmente odiadores. Hate es odio, es lo contrario de love, amor. Y entonces los que usan las redes sociales para odiar, para descalificar, para pelear cobardemente, porque nunca dan la cara, ¿no? O aquellos que pierden horas de su vida mirando Facebook o viendo cómo es la vida de los demás. Pero bueno, esto está. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, celulares, computadoras llegaron para quedarse, como la radio, el teléfono, la televisión, que llegaron para quedarse. Entonces, acá está la cuestión, bueno, de qué es, cómo es, pero además del uso que se le da, más complicado todavía cuando hay chicos. Porque vos le das una pantalla a un chico, aunque tenga 3 años, y lo perdiste, se zambulló en la pantalla y no lo viste más, y acá entonces está el reclamo, la convocatoria, la intervención de los padres. Son los padres los que tienen que limitar eso, que impedir que un chico se haga adicto a las pantallas, porque después tienen 10 años y tienen problemas de escoliosis de columna, problemas de hombros, de muñeca, por estar ahí, dale que dale. Entonces, problemas que vos te encontrabas en adultos con 20, 30 años de oficina, dale que dale. Hoy lo tenés en chicos de 10 años. Bien, todo esto llama a la reflexión acerca de la vida cotidiana, de cómo es esto hoy. Y con respecto al tema drogas, quiero cerrar con algo que circuló bastante hace 1 o 2 semanas, no sé si lo vieron, lo escucharon. La Municipalidad de Morón, en uno de sus eventos que organizaban, pero que todas las municipalidades organizan eventos para la comunidad, ¿no? Entonces, en uno de esos eventos repartían entre la gente, entre los vecinos, unos folletos con consejos, digamos así, para los chicos frente a las drogas. Y entonces lo que les decían como consejo era que buscaran de la buena y que fueran de a poco, que escucharan a su cuerpo, que aprendieran a conocer el efecto y todo lo demás. Claro, un mensaje es algo que se transmite un significado, hay algo que se transmite, pero alguien se lo transmite a otro, ¿se acuerdan? Emisor, receptor, mensaje. Por lo tanto, frente a cualquier mensaje uno se puede preguntar quién es aquel que transmite, desde dónde transmite, qué transmite y a quiénes. Y acá nos encontramos obviamente con gente que en la municipalidad trabaja con el tema drogas.
son ellos, no son los que enseñan a plantar verdura los que van a hablar de esto. Por lo tanto, uno supone profesionales. Ahora, ¿qué transmiten? Y yo creo que transmiten un mensaje de resignación, porque esta política de reducción de daños es una política derrotista. Es gente que piensa que no se puede hacer gran cosa contra la droga, contra el narcotráfico, y que entonces lo que sí se puede hacer, lo que nos queda, es decirles a los chicos, bueno, que vayan despacio. O sea, es el default del Estado, es un Estado que defaulteó, así como pueden defaultear los padres su autoridad cuando dejan que el chico esté ahora frente a la pantalla, porque no joroba. A mí me parece que acá hay un Estado o sectores que manejan el Estado que han fracasado, que parten del fracaso y que entonces dicen, bueno, no podemos hacer, por lo menos los cuidamos un poquito. Pero además, ¿a quién le hablan? Porque un adicto se caracteriza por el descontrol, por la compulsión, por la falta de límites. Vos no le podés decir a un adicto, cuídate, moderate, si la adicción a lo que sea precisamente es el descontrol. No le podés decir a alguien que daña su cuerpo, porque meterse droga es dañar el organismo, no le puedes decir, bueno, escucha tu organismo y cuídate, porque si lo escucha y se cuida no se droga. ¿Se entiende? Entonces le están hablando a nadie, le están hablando a un consumidor que ellos tienen en su cabeza, pero no al que está ahí. Ni que hablar, por supuesto, de cuando les dan paco a chicos de 12 años. O el chico de 12 años le va a decir, a ver, mostrame la factura donde lo compraste, mostrame la autorización del ANMAT. Bien, a mi juicio eso es una barbaridad, es un despropósito. Pero son las cosas de la vida cotidiana con las cuales nosotros nos encontramos hoy acá en esta Argentina del año 2022. Y todo esto nos convoca a nosotros, psicólogos sociales, porque nos plantea la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde? ¿Cómo? No quiero dar la respuesta, lo dejo planteado simplemente como pregunta. La psicología social supone sujetos vinculados con su contexto social. El nuestro hoy es este. Y esto a nosotros creo que nos reclama, creo que nos interpela y creo que, sí, por supuesto, que nos debemos discusiones y trabajos con respecto a estos puntos. Bien, hasta acá. Este sería, por supuesto, el momento de preguntarles, bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? En un video esto no se puede. Así que, bueno, gracias por la atención. Espero que la información les sirva. Bájense el librito de Pillon, Psicología de la Vida Cotidiana, bájenlo, mírenlo, miren mínimamente el índice y lean, traten de leer ese primer capítulo de Los Inundados, las reacciones psicológicas ante el desastre, porque algunas de las cosas que mencioné yo, pandemia, inflación, drogas, nuevas tecnologías, son cosas que también nos invaden, tanto como el agua se mete adentro de las casas se meten los medios, se mete el aumento de precios, los problemas laborales, las mentalidades de la época y todo lo demás, así que todo eso también puede ser invasor y me parece un muy buen texto para empezar a pensar en esos temas. Bueno, hasta aquí llegué entonces, gracias por la atención, nos volveremos a ver en algún momento. Gracias, chao para todos.